Hola chiques, ¿qué tal? Bueno, aquí les grabo este segundo video para comentarles un poco las respuestas que estuve analizando de los trabajos que me enviaron del segundo capítulo, de este segundo trabajo práctico que les dejamos para que hagan en este periodo de virtualidad, que se llama Estructura submicroscópica de la materia. Espero que estén muy bien, espero que estén pasando bien este tiempo de encierro y de vida hogareña. Varios me dijeron que este trabajo práctico le había costado un poco más que el anterior, más allá que eran menos actividades, pero como que eran temas un poco más complejos de abordar, de lo cual estoy de acuerdo. Por eso también hice este video un poco más explicativo, tratando de complementar un poco lo que tenían escrito, que quizás era un poco escueto, ya que la idea de esto era repasar lo que habían visto en segundo año, pero bueno, muchas veces eh, hay cuestiones que se olvidan o que no quedan muy claras, entonces eh, la idea de este video también es que sirva como una cierta explicación, espero que sea un poco más corto que el anterior, ya que son un tercio de las actividades. Bueno, empecemos. A ver, en primer lugar, para que nos ubiquemos. Nosotros estuvimos viendo en el capítulo anterior que toda la materia, o mejor dicho, todo material con el que estemos en contacto, está formado por partículas. Es decir, que si uno lo veía o lo analizaba a un nivel submicroscópico, es decir, más chiquito de lo que uno podría ver incluso con un microscopio, todos los materiales están formados por partículas muy pequeñitas, bien, que eh, fue con lo que estuvimos trabajando en el capítulo anterior, de que eso los clasificaba en mezclas, o en sustancias puras, o en sustancias elementales, o cosas por el estilo. Bien, eso es lo que este esquema les muestra en esta primera parte. Bien, lo que hace es un material que uno ve a nivel macroscópico, como un terrón de azúcar, lo observa a nivel submicroscópico y ve partículas, que en este caso serían partículas de azúcar. Bien, lo que habíamos dicho en el capítulo anterior es que no nos interesaba mucho qué pasaba adentro de esas partículas, es decir, cada una la representábamos con esferitas y listo, ahí terminaba nuestro problema. En este capítulo lo que vamos a ir es un poco más profundo, es decir, para cada una de estas partículas, de estas esferitas celestes que están acá mostradas, ir un poco más adentro, ¿bien? Y lo que se ve es que para cualquier material, todas las partículas que podamos encontrar de cualquier material gaseoso, líquido, sólido, lo que queramos, bien, más complejo, más sencillo, todas están formadas en su mínima expresión por átomos, bien, que acá los representa de esta manera. ¿De acuerdo? Es decir, esta pelota átomo, muchos de estos átomos están adentro de cada una de estas esferitas que serían las partículas. ¿De acuerdo? Hay algunas partículas que son sencillas y tienen un solo átomo, serían solamente una de estas esferas, y hay otras que son más complejas y tienen un montón. Bien, pero lo importante es que a los materiales los forman partículas, a las partículas los forman átomos. Después, dentro del átomo tenemos otras más pequeñas. Bien, pero empecemos a analizar el átomo en primer lugar. Esto, lo que ustedes ven acá, es una representación del átomo. En realidad, si uno pudiese verlo, que eso es imposible, no hay manera de ver átomos incluso con ningún instrumento inventado hasta este momento, lo que uno vería sería algo de este estilo, sería como una nubecita, ¿bien? En el centro, muy en el centro y muy chiquitito, habría una zona, ¿bien? Que acá está mostrada por estos colores rojos y violetas, una zona muy, muy, muy pequeña y central, que se llama núcleo, que es súper pesada, es decir, tiene masa, ¿de acuerdo? Es como tiene una cierta masa a diferencia de todo lo que está alrededor, esta nube, que tiene muy poca masa. ¿Ok? Es como si esto fuera una pelota sólida y pesada rodeada de algo que tiene masa pero muy poquita, como si fuera algún tipo de gas que lo rodea. ¿De acuerdo? Esto es la representación más real que podemos hacer de un átomo, pero por lo general la que más usamos, o la que más van a ver, o la que vieron incluso en segundo año también, es algo de este estilo, ¿bien? Que suena un poco más común para nosotros.
Aquí fíjense, compárenlo con estas. Bien, comparen estas tres, que serían representaciones de lo mismo. Acá, ese centro, ese núcleo pesado, lo dibuja así. Bien, rojo y azul también. Bien, fíjense que acá lo representa como una sola cosa violeta. Pero en tamaño, en comparación de tamaño, es mucho más grande. Bien, esto es esquemático. ¿Sí? Está más relacionado con un tamaño de este estilo que de este estilo. Y después esa nube alrededor la representa así, como si fueran con órbitas, con puntitos. ¿Ok? Fíjense que esas órbitas con puntitos de acá, en este se representan así celestes con estos puntitos amarillos que se están moviendo. Estas tres representaciones son simbólicas y representan las tres lo mismo, ¿bien? Se usa una u otra dependiendo de lo que uno quiere. Bien, vamos a qué es lo que nos interesa de estas representaciones y por qué por lo general se utiliza este modelo, más allá que no es el más ajustado a la realidad. En realidad, esto sucede porque cuando se descubre la composición de los átomos, es decir, que los átomos adentro tienen otras partículas más pequeñas, que esto sucedió a principios del siglo XX, es decir, en 1900 aproximadamente, lo que se ve es que se pueden aislar tres partículas más chiquititas que el átomo. Bien, actualmente conocemos que hay muchas más, son más de 20, más de 30, pero en ese momento se conocieron tres. Los protones, los neutrones y los electrones. ¿De acuerdo? Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, que acá está representado así. Bien, unos serían los azules y otros serían los rojos. Acá son estos que están acá, bien, solamente que está tan chiquitito en esta representación que no se ven. Y acá no se muestran directamente, acá se muestra el núcleo como si fuera una sola cosa. Fíjense que desde el núcleo, en esta representación, aparecen los protones y los neutrones. ¿Ok? Entonces, esas dos partículas, que se llaman partículas subatómicas, están en el núcleo. ¿Bien? Y la característica que tienen es que tienen masa. Es decir, son pesadas. Son como esferitas, pero cada una tiene una masa no despreciable. ¿De acuerdo? Por eso toda la masa, o casi toda la masa de los átomos, está ahí concentrada en su centro. ¿Bien? Que es lo que decíamos acá. Y después hay una tercera partícula, que es el electrón, que no se encuentra en el núcleo, sino que se encuentra girando a su alrededor. ¿Bien? Que acá está representado con estas esferitas grises, ¿bien? Y estas serían como la forma en la que están girando. Acá no estaría representado como esferitas, sino como una nube. Y acá estarían representados por estas esferitas amarillas. Y bien, y la órbita en la que giran serían esas celestes. ¿Cuál es la más real, entre comillas? Es decir, ¿cuál es la que actualmente se considera más adecuada? Esta. Bien, uno no podría ver que el electrón gira en órbitas fijas, sino que se distribuye como si fuera una nube. Está en todos lados al mismo tiempo, bien, como si fuera una nubecita alrededor del núcleo. Ahora, esta representación tiene una ventaja, que es que lo que muestra claramente es que los electrones pueden estar o más cerca o más lejos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estos dos electrones que están ahí están cerca del núcleo, mientras que estos están un poco más lejos y estos están más lejos todavía. ¿De acuerdo? Acá, en esta representación, eso se ve con los colores. Fíjense que adentro el gris es más oscuro que afuera. Eso significa como que adentro hay más, mientras que si nos vamos alejando, hay menos. ¿Ok? ¿Qué me interesa que sepan de esto, al menos en este momento? Que hay tres partículas subatómicas distintas, protones, neutrones, electrones, que los protones y neutrones están en el núcleo y son pesados, que el electrón es livianito y se encuentra alrededor. Y también necesito que sepan otra cosa más, que es la carga eléctrica. Es decir, estas partículas tienen características de portar carga eléctrica, es decir, tener una carga eléctrica positiva, negativa o nula, bien, que se llama carga neutra. Los neutrones, de ahí viene su nombre, tienen carga neutra, es decir, no son ni positivos ni negativos. Los protones son positivos, ¿bien? Protones, P, positivos, para que se lo acuerden. Cada uno de ellos tiene una carga más 1, es decir, es como si tengo 3 protones, tendría una carga más 3, ¿de acuerdo? Tendría 3 cargas positivas, sería muy positivo. Mientras más protones tengo, más cargas positivas hay.
¿Ok? Mientras que los electrones tienen cargas negativas. Cada uno de ellos tiene una carga -1. Es decir, si tengo muchos electrones, tengo muchas cargas negativas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con lo primero que tenían que trabajar, esto era como la introducción, que esto sí era un repaso puro y duro de segundo año, pero con lo primero que tenían que trabajar era con la idea de átomo. Cuando uno dice átomo, se refiere a un átomo neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que este átomo todo junto, es decir, si yo agarro todas sus partículas constitutivas, todas las azules, todas las rojas y todas las grises, la carga total me da 0. Bien, me da neutralidad total. No hay ni cargas positivas ni cargas negativas totales. Bien. ¿Cómo pasa eso? Eso sucede siempre y cuando yo tenga un cierto número de protones, acá le llamé X, el mismo número de electrones, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo 7, acá tengo 7, y un cierto número de neutrones, que no tiene por qué ser igual. Puede ser igual o no. Bien. Fíjense qué pasa acá con la carga. Como tengo la misma cantidad de protones que de electrones, esto me genera X cargas positivas. ¿De acuerdo? Entonces acá tendría más X. Y acá me generan X cargas negativas. Es decir, esto sería menos X. Como esto me genera carga positiva y negativa y en misma cantidad, se compensan. ¿De acuerdo? Es decir, por cada positiva hay una negativa que la equilibra. Entonces, esto no me genera carga total. Todo esto me da una carga total de 0. Y los neutrones ya de por sí tienen carga 0. Entonces, no me interesa cuántos hay, eso no me va a afectar. De esta manera, tengo un átomo neutro, que no tiene carga. ¿De acuerdo? Bien. Estos numeritos nos permiten llegar a otras conclusiones que se las voy a resumir ahora, que estaban escritas en el texto, pero de una manera un poco más mezclada. Bien, ahora vamos a intentar esquematizarla. La primera es que este número X, bien, que tiene cada átomo, que sería la cantidad de protones y por tanto la cantidad de electrones también, se llama Z, bien, o número atómico. ¿De acuerdo? Y ese número atómico es el que le da la identidad a los átomos. Ahora, ese Z, que es igual a X en el caso de los átomos, se define como la cantidad de protones. Ahora voy a usar un código de colores. Cada vez que vean algo que sea rojo, es que se refiere a la cantidad de protones, bien, a X. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo en un átomo 9 protones, bien, es decir, X vale 9, eso significa que Z vale 9, que su número atómico vale 9. Y todos los átomos que tienen Z igual a 9, ¿sí?, tienen una cierta identidad. Los voy a llamar de la misma manera. En este caso los voy a llamar como átomos de flúor. ¿Ok? Eso es lo que determina de qué elemento es. Y eso es lo que tienen listados en las tablas periódicas. Las tablas periódicas, los elementos están listados uno atrás de otro. Bien, te dice el 1 es el hidrógeno, el 2 es el helio, el 3 es el litio y así sucesivamente. Ese número que los ordena, 1, 2, 3, es Z. Es decir, están ordenados de acuerdo a la cantidad de protones que tienen. Entonces, si a mí lo que me dicen es que hay un átomo que tiene 9 protones, yo ya sé que tiene un número atómico 9, agarro la tabla periódica, busco el noveno elemento, bien, que voy a encontrar que es el flúor, entonces yo ya sé que se está refiriendo al flúor. ¿Ok? Bien, después, lo que ya dijimos, si los protones y los electrones están en misma cantidad, son eléctricamente neutros. Bien, es decir, la carga neta es igual a 0. ¿De acuerdo? Y después, dijimos antes que la masa de los electrones de los átomos venía dado principalmente en el núcleo, ¿se acuerdan? A ver, voy a volver para atrás rápidamente. La masa estaba dada por el núcleo, es decir, por los protones y los neutrones. Los electrones casi no tenían, es decir, vamos a considerar que no afectan en nada. Bien, entonces, se define otro número distinto, que no es este Z, sino es otro número distinto, se llama número másico, o A, que viene dado por la suma de la cantidad de protones y de la cantidad de neutrones, es decir, la cantidad de partículas que generan masa. Bien, obviamos a los electrones ahí porque dijimos que esos son superlivianos.
Entonces, el número másico nos da una idea de qué tan pesado es cada átomo. Bien, ese número másico que se simboliza con A lo voy a poder calcular como X, la cantidad de protones, más Y, la cantidad de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número másico 30, ese 30 viene dado por la suma de cuántos protones hay y cuántos neutrones. Por ejemplo, 15 y 15. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, 14 y 16. También podría ser una posibilidad. O, por ejemplo, 10 y 20. Bien, tenemos muchas posibilidades, pero siempre ese número másico es la suma de esos dos. ¿De acuerdo? Este número másico A también está en la tabla periódica. ¿Sí? Y está dado con un montón de decimales, porque está calculado de una manera muchísimo más precisa. Ya hablaremos en algún momento de por qué tiene cómo. Si se fijan en sus tablas periódicas, van a encontrar dos números. El Z, que es el que los ordena, y después un número con coma, que es el número másico. Por ejemplo, si buscan el carbono, que tiene Z6, bien, es decir, tienen que buscar el sexto elemento, van a ver que tiene un numerito que es 12,0001. Ese es un número másico. Bien, lo que me indica es que si Z es 6, tengo 6 protones. ¿Ok? Y 12 es la suma de X más Y. Es decir, esto más esto me da 12. ¿De acuerdo? Siempre lo que vamos a hacer es con ese número que nos da lo vamos a redondear. Entonces ese 12,0001 lo vamos a tomar como 12. 12 va a ser la suma de esto más esto. Si yo ya sé que acá esto vale 6, porque me lo está diciendo directamente la tabla periódica, yo sé que 12 va a ser 6 más la cantidad de neutrones. Entonces va a haber 6 neutrones necesariamente también. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer varias veces, pero para que tengan una idea por dónde va la cosa. Resumen. La tabla periódica me da dos números, el atómico y el másico. El atómico me dice directamente la cantidad de protones. Bien, y es lo que me da la identidad y el nombre de cada átomo. Mientras que el másico es la suma de los protones más los neutrones. Bien, y después, trabajando con átomos, los electrones que tienen carga negativa tienen que tener la misma cantidad que los protones para que la carga total se anule. Bien, con eso podían resolver la actividad 1. En la actividad 1 le iban apareciendo diferentes frases y lo que tenían que hacer era completar con alguna palabra, término o número que les sea adecuado. ¿Sí? Había varias posibilidades en algunas cuestiones, pero vamos a ir poco a poco. Y también les voy a comentar, porque esta fue la que hubo más, no sé si errores, pero sí quizás no entendieron muy bien qué tenían que hacer, entonces completaron con cuestiones que no eran adecuadas. Analicemos la primera. Dice, un átomo tiene 11 protones, entonces tiene electrones, su número atómico es su carga total es y es un átomo de ¿De acuerdo? Analicemos los datos que nos dan que son útiles para nosotros, ¿bien? No tanto, no vayamos a las preguntas primero, sino a qué datos nos dan. Los datos que nos dan es que es un átomo, ¿bien? Entonces, al ser un átomo, cumple esta regla. Hay una cierta cantidad de protones, que es un número atómico, la misma cantidad de electrones para que sean neutros, y una cierta cantidad de neutrones que no conocemos, pero que si la sumamos con los protones nos da el número másico. ¿Ok? Es lo que sabemos. Y nos dice que ese átomo tiene 11 protones. Si tiene 11 protones, ya nos está diciendo cuánto vale X. Bien, nos está diciendo cuánto vale X, por lo tanto cuánto vale su número atómico, por lo tanto podemos buscarlo en la tabla y saber qué átomo es. Además sabemos cuántos electrones tiene, que tiene que ser la misma cantidad. Un montón de cosas sabemos ya. Entonces, fíjense si podemos completar todo. Entonces tiene 11 electrones, la misma cantidad. Su número atómico, Z, es 11, lógico. Bien, su carga total, como es un átomo, es 0. Bien, es la carga neta. También podrían haber puesto neutra ahí. Y es un átomo de, cuando pregunta eso, cuando uno dice un átomo de, lo que está queriendo decir es qué elemento es. Bien, dicho de otra manera, cuál es su identidad. Entonces, si lo buscamos en la tabla periódica, vamos a ver que es un átomo de sodio. El sodio es el que tiene 11 protones. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Veamos el B. El B les dice, un átomo, repito, si ya dice que es un átomo, vale todo esto, tiene 32 electrones.
Entonces, lo que nos está dando ahí, esos 32 electrones, es X también. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que X vale 32, que tiene 32 protones, que el número atómico es 32. Bien, y ya toda esta parte la conocemos. Veamos si podemos completar cosas. Entonces, tiene 32 protones, la misma cantidad. Entonces acá lo que les preguntaba es, ¿en qué parte del átomo están estos protones? Los protones, ¿se acuerdan que estaban en el núcleo? Bien, entonces, núcleo atómico. Su carga total es 0 o neutra, y es un átomo de, entonces, como ya sabemos que tiene 32 electrones, por ende 32 protones, sabemos que su número atómico es 32 y lo podemos buscar en la tabla. Bien, y es germanio. ¿De acuerdo? Vamos con C. Los átomos con número atómico 22 son átomos de... Bien, ¿qué datos nos da? Átomos. Vale todo esto. Número atómico 22. Z 22. ¿De acuerdo? Si Z es 22, sabemos cuántos protones hay y cuántos electrones. ¿De acuerdo? Y por lo tanto lo podemos buscar en la tabla y saber qué elemento es. Fíjense, son átomos de, acá lo podríamos buscar, es un átomo de titanio. Tiene 22 protones y 22 electrones, ¿sí? X, X, por lo que son eléctricamente neutros. Bien. Ahora, en los incisos D y E que seguían, apareció un nuevo concepto, que era el concepto de ion. Vamos a trabajar un poco con eso. Cuando trabajamos con iones, es decir, no con átomos, acá algunas cosas cambian. Bien, fíjense, seguimos teniendo X protones, ¿sí? Digamos, esta parte no cambia. Tengo X protones, el número atómico va a ser ese número X, ¿sí? Lo mismo que antes, y eso es lo que va a dar la identidad. Es decir, si yo acá tengo 9, Z vale 9 y es flúor, igual que antes. ¿Bien? Y neutrones, lo mismo que antes, y el número másico va a seguir siendo X más Y, lo mismo que antes. Lo que cambia es esta parte central. Bien, fíjense que ahora tengo M electrones, es decir, un número de electrones que no tiene por qué ser X, o mejor dicho, es distinto que X. ¿Sí? Es decir, tengo o más electrones que protones, o tengo menos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá tuviera 9 protones, podría tener 10 o podría tener 8. ¿Bien? Si tengo 9, estoy en el caso anterior, son átomos. Pero acá yo sé que tengo una cantidad de electrones distinta. Bien, entonces, como ya no tengo la misma cantidad de cargas positivas, protones, que de cargas negativas, electrones, el resultado es que esos iones tienen algún tipo de carga eléctrica, es decir, o van a ser positivos o van a ser negativos, no se van a lograr compensar las cargas. ¿De acuerdo? Entonces, la característica que define a los iones es que son eléctricamente cargados. ¿Y qué carga van a tener? X menos M. Bien, es decir, la diferencia entre estos dos números. Si esa diferencia me da positiva, tengo una carga positiva, y si no, una carga negativa. ¿Ok? Por ejemplo, yo acá tengo 9 protones y tengo 10 electrones. ¿De acuerdo? Es un ion, porque no hay la misma cantidad. Como tengo 9 protones, Z vale 9 y es un flúor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué carga tiene ese flúor? 9 menos 10. O sea, menos 1. Es un flúor con una carga negativa. ¿De acuerdo? Al haber más electrones, al haber un electrón más, eso me genera un exceso de carga negativa. Piénsenlo de esta manera. Si yo tengo 9 protones y tengo 10 electrones, 9 de estos con 9 de estos se cancelan entre sí, me da 0. Y me sobra 1 acá, entonces me queda una carga negativa total. ¿De acuerdo? Veamos cómo podíamos hacer para completar las actividades D y E. Leamos la primera. Un átomo de cloro ganó un electrón. Bien, y después les pido un montón de cosas. Pero analicemos la primera frase que es la definitoria. Les dice, un átomo de cloro, bien, como antes, XXY, ganó un electrón. Es decir, tiene un electrón más que antes. Entonces ya no es un átomo, es un ion. ¿De acuerdo? Estoy en este caso. X, M, I. ¿Sí?
Entonces, ahora ya, al haber leído esta primera frase, ya sé que me tengo que ubicar en este esquema. Sigamos. Cloro. Bien, me dice que es de cloro. Entonces lo que me está dando es la identidad. Me está diciendo qué elemento es. Si me está diciendo qué elemento es, yo ya conozco su número atómico. ¿Qué tendría que hacer? Ir a la tabla periódica, buscar el cloro y ver en qué posición está. ¿De acuerdo? Eso me va a dar Z, el número atómico. Y Z es igual al número de protones. Así que ya de ahí voy a conocer X. Si agarran su tabla periódica y hacen eso, van a ver que el cloro está en posición 17. Entonces, Z vale 17 y hay 17 protones. Bien, fíjense que ya podemos completar la primera parte. Su número atómico es 17 y tiene 17 protones. Todo lo que está en rojo viene del mismo lugar. Es decir, si yo sé que es cloro, sé que tengo 17 en número atómico y tiene 17 protones. Bien, después les dice, sin embargo, ahora tiene electrones. ¿Cuántos electrones va a tener? Si era cloro, tenía originalmente 17, ¿sí? La misma cantidad para ser un átomo de cloro. Pero como ahora ganó un electrón, tiene un electrón más, tiene 18. Bien, esto es lo que hace que esto sea un ion. Por ende, su carga eléctrica es, ¿qué tengo que hacer? Esta cuentita. 17 menos 18. ¿De acuerdo? Eso me da menos 1. Acá también podrían haber puesto, su carga eléctrica es negativa. Es correcto. Bien. Y es un, ¿qué? Es un ion. Bien, allá no tenemos un átomo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Si tenemos carga, es un ion. Si no tenemos carga, es un átomo. ¿De acuerdo? Y después, algo que no les dije todavía, es que estos iones pueden tener dos tipos. Dijimos, esta cuenta puede dar negativa o puede dar positiva. Si da negativa, es decir, si es un ion con carga negativa, se le llama anión. ¿Bien? Ya de menos 1, menos 5, menos 20, no importa. Eso son todos aniones. Mientras que si esa cuenta da positiva, es un catión. ¿De acuerdo? Son formas sencillas de nombrar a los iones según su carga. Veamos el caso E. Les dice, un átomo con 11 protones en su núcleo pierde un electrón. ¿De acuerdo? Entonces ya esa primera frase les indica que estoy en este caso. Parto de un átomo, es decir, X, X, Y, pero pierdo un electrón, es decir, ya no voy a tener X acá, voy a tener un número menor. Entonces estoy en caso X, M, Y. Bien. ¿Tiene número atómico cuánto? Si tengo 11 protones, su número atómico es 11. ¿De acuerdo? Por lo que continúa siendo, es decir, acá me está pidiendo la identidad. Si yo ya sé cuántos protones tiene, es decir, su número atómico, puedo buscar en la tabla qué átomo es, o qué elemento es, perdón. Y es sodio. Verifíquenlo. ¿De acuerdo? No obstante, ahora tiene electrones. Bien, originalmente el átomo tenía 11, la misma cantidad que los protones, pero ahora perdió 1, entonces tiene 10. ¿De acuerdo? La carga. La carga sería 11 menos 10. Bien, 1, positivo. Entonces acá podría poner más 1 o podría poner carga positiva. ¿De acuerdo? Y acá podrían haber puesto, es un ion o es un catión. Bien, es decir, como la carga es positiva, podría haber puesto que es un catión. Bien, vayan viendo lo que hicieron y corríjanse. Les cuento más o menos qué cosas vi acá. En realidad, en los primeros todo fue estuvo bastante bien. La mayoría lo hizo relativamente bien. El principal problema que tuvieron fueron las cargas. Bien, probablemente no sabían o no se dieron cuenta cómo calcularlas, entonces mucha gente me puso que la carga era el número másico, es decir, se fijaron el número másico en la tabla y eso lo pusieron como carga. Otras personas, como acá tenían una cierta cantidad de protones y los protones son positivos, me ponían esa cantidad de carga positiva. Por ejemplo, acá como había 11 protones, me ponían que la carga era más 11. Bien, pero ojo que la carga también depende de cuántos electrones compensen la carga. Muchas personas me ponían que eran átomos de tipo ion. Ojo con eso, si es un átomo no es un ion, si es un ion no es un átomo. ¿Qué más?
Después, otra cosa que también vi es que a veces se confundían o intercambiaban anión por catión. Eso no me parece tan grave, es un error de lectura nada más. Y después, muchas veces, en esta zona, lo que me agregaban eran propiedades, ¿no? Entonces acá me ponían, por ejemplo, que es una sustancia de tipo sólida, o es un gas de tipo verde, cosas por el estilo, que no estaría mal, pero no era lo que iba orientado a la actividad. Así que vayan viendo y corríjanse. También otra cosa, cuando pierde un electrón, la cantidad de electrones tiene que bajar. Vi mucha gente también que me dio vuelta esa cuestión, es decir, que tenía una cierta cantidad de electrones, leían que perdía un electrón y la cantidad subía. Bien, así que verifiquen eso. Bien, vamos ahora a la segunda actividad que tenían, que era esta tabla. En esta tabla se refería solo a átomos, ¿bien? Es decir, acá ya no se metía con iones, es decir, volvemos al caso simple, al caso X, X, Y. Y para lo único que estaba esta tabla era primero para que se acostumbren a usar la tabla periódica y después para ver algunas tendencias. Bien, fíjense cómo estaba presentada la tabla. Tenían diferentes columnas que estaban ordenadas de acuerdo al Z, es decir, de acuerdo al número atómico, que es la forma en que está presente en la tabla periódica. Bien. Después, para cada Z tendrían que buscar en la tabla a qué elemento le correspondía y escribir su símbolo. Bien, entonces aquí lo que tenían era en orden. Muchas personas lo que hicieron fue agarrar 20 elementos cualquiera, ¿sí? Al azar. Pero ojo, porque acá la tabla les pedía que tenga Z2, Z3, es decir, eso me obliga a agarrar la tabla e ir a buscar el elemento que esté en orden 3. ¿De acuerdo? Entonces, el que está en orden 1 es el hidrógeno con símbolo H. Y después, acá les pedía el número másico, que también estaba en la tabla, ¿se acuerdan? Era este numerito de acá, también estaba presente en la tabla con coma, así que lo que tenían que buscar era buscarlo y redondearlo. Por ejemplo, en el hidrógeno es 1,0018, lo que tendríamos que hacer es redondearlo a 1. Ya cuando tenían estos datos, Z y A, estos tres datos los podían encontrar fácilmente. Acá lo que les pedía era el número de protones, bien, dicho de otra manera, X, el número de electrones, que como era un átomo también iba a ser X, por lo tanto estos dos números siempre iban a ser iguales, y el número de neutrones, Y. Bien, entonces, ¿cómo sacaban el número de protones? El número de protones lo buscaban como el número atómico, es decir, siempre va a ser igual que Z. Entonces, esta fila va a ser igual a la fila P, porque siempre va a haber la misma cantidad de protones que el número atómico. ¿De acuerdo? Y después el número de electrones es la misma cantidad que la de protones, que dijimos que es la misma cantidad que el número atómico. Entonces, la fila Z, la fila P y la fila E siempre tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Porque X, X, X. Y la única fila que complicaba un poco más la vida era la última, que era la de neutrones. Porque ahí nosotros dijimos que los neutrones I no sabíamos cuánto había, en principio. Pero si sumábamos el número de protones, que lo conocemos, más el número de neutrones, obteníamos el número másico. Fíjense que nosotros el másico lo obtenemos, el A lo conocemos, el X también lo conocemos. Bien, solamente nos falta I. ¿Qué tendríamos que hacer? Pasar esto para allá restando y que quede siempre A menos X. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, yo lo que tendría que hacer es a A le resto la cantidad de protones. Bien, 1 menos 1, 0. Y así para todos los casos. Eso es el resumo aquí. La cantidad de protones, dijimos, es Z. La cantidad de electrones, como son átomos, también va a ser Z. Y la cantidad de neutrones va a ser A menos Z. Bien, es decir, este A menos X. ¿Sí? La cantidad de protones. Entonces, A menos Z. Bien, hagamos un caso juntos. Z2. Si ustedes agarran su tabla periódica y buscan cuál es el segundo elemento, es el helio. Bien, con símbolo He. Si ven cuánto vale su número másico, bien, y lo redondean, les da 4. ¿De acuerdo? Veamos. Esto es toda información que sacamos de la tabla. Veamos ahora esto. Protones. ¿Cuántos protones va a haber? Y
si tengo un Z igual a 2, bien, tengo 2 protones. ¿Cuántos electrones? Y si es un átomo con 2 protones, para que se compensen las cargas, tiene que haber 2 electrones. ¿De acuerdo? Y después nos faltaban los neutrones. La masa sabemos que es 4, y esa masa venía dada por los protones más por los neutrones. Si tenemos 2 protones, ¿cuántos neutrones les tengo que sumar para que me dé 4? 2. ¿Bien? Vamos con el tercero. Litio, símbolo Li. Si buscan en la tabla su masa, es 7. Bien, dijimos, protones y electrones son iguales al número atómico. ¿Cuántos neutrones tendría que sumarle a estos protones para que me dé 7? 4. ¿Sí? Si hacen eso, van a poder completar toda la tabla. Como les dije, la forma más sencilla de completarla sería, estas dos filas son iguales a Z siempre. Bien, con eso ya puedo encontrar qué elementos son. Con encontrar cada elemento en la tabla puedo hallar su número másico, porque me los da la tabla directamente. Bien, y la última y más difícil era encontrar la cantidad de neutrones, que siempre va a ser A menos Z. Bien, verde menos rojo. ¿Sí? Y así sucesivamente para todos los elementos. Fíjense que la cantidad de protones aumenta de a 1. ¿Sí? Igual que el número atómico. Mientras que la cantidad de neutrones también aumenta, pero no siempre aumenta igual. Bien, acá por ejemplo pasó de 0, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, es decir, ahí eso no lo puedo predecir. En cambio la de protones sí, siempre aumenta de 1. Y esta sería la segunda parte de la tabla si hacen exactamente lo mismo. Bien, se la dejo para que se autocorrijan. Bien, acá errores muy grandes no hubo. Bien, la mayor parte de los errores estuvo en el cálculo de los neutrones. Claramente mucha gente no sabía muy bien cómo hacerlo, entonces el número que estaba ahí puesto era incorrecto. ¿Sí? Pero fue una actividad dentro de todo bien hecha. Bueno, para la actividad 3 aparecía un nuevo concepto. Hasta ahora vimos dos conceptos generales. Uno fue el de átomo, bien, que es este que está acá graficado, X, X, Y. Después vimos el de ion, que era cuando los electrones cambiaban, entonces ya había una cierta carga eléctrica, que era el caso X, M, Y. El tercer concepto que aparece en la actividad 3 es el de isótopo. Bien, en el isótopo la cantidad de protones y electrones es la misma, XX, es decir, en ese caso es comparable a los átomos, pero la diferencia es que hay diferentes posibilidades en la cantidad de neutrones que hay. Bien, ¿se acuerdan que dijimos que estos tenían que ser iguales para que la carga sea nula? Es decir, tenía que haber tantas cargas positivas como negativas para que se anulen entre sí. Ahora, los neutrones, como tenían carga neutra, no nos importaban si había más o menos, no nos iban a afectar la carga total del átomo. Entonces, en la naturaleza lo que se ve es que hay especies que tienen una cierta cantidad de neutrones, Y, por ejemplo, y la misma especie puede aparecer con otra cantidad de neutrones distintas. Es decir, tienen la misma X, pero en vez de Y neutrones tienen K. Bien, entonces ese se llama isótopo. Bien, el que aparece más, el más común, es el átomo normal. Bien, que en este caso sería I. Pero el raro, el que a veces aparece, pero que realmente aparece, se llama isótopo. ¿De acuerdo? Veamos cómo cambia a estas conclusiones que habíamos llegado. Esta no la cambia. Bien, fíjense que esta no cambia nunca. Es decir, la cantidad de protones es el número atómico y eso me da el nombre. ¿Sí? La identidad. Esto lo busco en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Por eso los protones son tan importantes. Acá, esto pasa igual que en los átomos. Como tengo la misma cantidad de protones y de electrones, son eléctricamente neutros y la carga neta es nula. Bien, acá no tenemos carga, no son iones, no son positivos o negativos, son siempre neutros. Bien, y lo que sí cambia es acá. Hay un número másico, ¿sí? Que es el número másico común, que lo voy a obtener de la misma manera que antes. X más Y me da A y listo. Y después hay un número másico que es el del isótopo, es decir, no es del elemento del átomo normal, es del isótopo raro, que ese lo voy a calcular como X más K.
¿Ok? Vamos a ver qué pasa con esto, cómo lo analizábamos. Lo que tenían acá era otra tabla para completar con distintos isótopos. Los isótopos lo podían representar así con su nombre, ¿bien? O así con su simbología, ¿bien? ¿Qué significan estos nombres? Fíjense que lo único que tiene distinto los isótopos es un número másico. Bien, al tener distinta cantidad de neutrones tienen un número másico distinto. Entonces, este numerito que les da acá, o este numerito que les da acá, bien, es este A2. Es decir, es el número másico propio de ese isótopo. ¿Sí? Ahora vamos a analizar mejor eso. Y acá lo que sí les generó bastantes complicaciones a muchos es que les pedía que ustedes investiguen el nombre de este isótopo. Bien, acá se los daba, pero acá les decía, bueno, investiguen algún isótopo cuyo uso sea datación de material histórico. Bien, si la mayoría lo encontró, que es carbono 14, bien, alguien también ahí puso el samario 150, que también es mucho más raro y se usa para datar rocas, más que nada, pero para lo que es material histórico, papeles y ese tipo de cosas, se usa más el carbono 14, ¿sí? Lo que sí sucedió muchas veces es que aunque encontraron que era el carbono 14, lo analizaron como si fuera el isótopo normal del carbono, es decir, bien, no este, que es el carbono 12. Hicieron todo con carbono 12, bien, pero en realidad es el carbono 14. Bien, vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Acá, fíjense que en estos nombres lo que me está dando es el nombre del elemento, es decir, su identidad, es decir, su Z, bien, y su A, rara, bien, su A2. ¿Sí? Lo mismo acá, me está diciendo, es sodio, por lo tanto ahí me está diciendo cuál es su identidad, cuánto vale Z, 24, su número másico. ¿De acuerdo? Entonces me está dando, en este pequeño simbolito, me está dando los dos datos que necesito, Z y A. ¿Ok? Vamos a intentar transformar esto en esto. Es decir, ¿cómo escribo sodio 22 simbólicamente? Lo que tendría que escribir sería símbolo del sodio, Na, y arriba y chiquito, su número másico, 22. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sodio 22. Al revés, sodio 24. Carbono 14. Bien. Uranio 238. Cobalto 60. ¿Ok? Fíjense que son análogos, solamente que escritos más largo o más corto. Y después de todos estos datos, que parecen ser molestos porque nos piden Z, A, protones, electrones y neutrones, la mayoría son súper fáciles de conseguir. Bien. A, el número másico, es el más fácil de todos porque me lo dicen escrito. Bien, entonces yo sé que para el sodio 22, su A es 22. Bien, de ahí viene ese 22. Para el sodio 24 es 24, para el carbono 14 es 14, para el uranio 38 es 39. Bien, directo. Después, Z, la identidad, dijimos que también me la daban, porque si me decían que esto era sodio, yo podría saber cuál es un número atómico. Con el número atómico sé qué cantidad de protones tiene, y con la cantidad de protones qué cantidad de electrones tiene. Es decir, Z, P y E ya viene dado directamente sabiendo que es sodio. Bien. Si es sodio, su Z es 11. Fíjense en la tabla periódica. Bien, entonces tanto este como este van a ser 11 porque ambos son sodio. Si es carbono es 6, si es uranio es 92, si es cobalto es 27. Bien, esto lo buscamos en la tabla periódica. Después dijimos que si sabemos que Z es igual a X y son estos números, es lo mismo para protones y es lo mismo para electrones. Bien, fíjense que es exactamente igual. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 6, 6, 6, 92, 92, 92. ¿Sí? Y ahora lo que sí cambia es la cantidad de neutrones. Entonces, nosotros habíamos dicho, y esto sigue valiendo, es que el número másico es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Bien, es decir, que P más N me tiene que dar A, siempre. Entonces, ¿qué número le tengo que sumar a 11 para que me dé 22? ¿Sí? Así se piensa.
este número más este número me tiene que dar este. Entonces 11 más 11, 22. ¿Qué número va acá? 11 más cuánto me da 24. 13. 6 más cuánto me da 14. 8. Bien, y así podemos completar todos. Bien, aquí los mayores problemas que tuvieron fueron esos, básicamente. Fue el equivocarse con el carbono 14. El resto lo hicieron bastante bien. Lo que sí, una gran cuestión, y esto es importante, es un error grave si lo cometen desde aquí en adelante, es que cambie Z, bien. Más que nada en este caso lo que se veía en estos dos que eran sodio. Si los dos son sodio, tienen el mismo Z, porque por eso son sodio. Bien, por lo tanto tienen la misma cantidad de protones. Estos números no pueden cambiar, es decir, acá ya sabíamos que estos tenían que ser los 4 onces. ¿Sí? Si alguno cambiaba, eso es un error grave, porque o la cantidad de protones no es igual a Z, que es un error, bien, o dos sodios tienen distinto Z, que es un error. Ese Z es el que le da la identidad y es el que me permite decir que es sodio. ¿Ok? Bien, y vamos con la última actividad, que es la 4, que era la más compleja, bien, y creo que es lo nuevo que tienen en cuarto, bien, que no lo habrán visto mucho en segundo, que era la tabla, pero que trabajaba con electrones de valencia. Entonces, lo primero que quiero que veamos es qué es esto. Bien, vuelvo a nuestro concepto primigenio, bien, me olvido de los iones y de los isótopos por ahora y vuelvo a átomos. Entonces tenemos X, X, Y. Misma cantidad de protones y de electrones y distinta de neutrones. ¿Ok? La original. Y habíamos dicho que esta era una forma de representar a los átomos, donde los protones y neutrones estaban en el núcleo, bien, los rojos y los amarillos estaban en el núcleo, y los electrones estaban por fuera, bien, rodeando. Masa, mucha masa, poca masa, carga positiva y neutra, y carga negativa alrededor. Bien, para hacer un breve resumen. Ahora, acá, si yo agarro esto, lo que podría hacer es contar la cantidad de electrones. ¿Sí? Agarro esta representación. Fíjense que electrones tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya sé cuántos electrones tengo, por lo tanto cuántos protones tengo. Un átomo con 12 protones es, o con número atómico 12, es un átomo de magnesio. ¿De acuerdo? Puedo identificar de qué átomo se trata. Ahora, vieron que para generar iones, antes decíamos, pierdo un electrón, gana un electrón, bien, es decir, los electrones son los que se van y vienen. Esto es así, y esto es un concepto clave. En los átomos, si hay modificaciones, esas modificaciones son en la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque al estar rodeando al núcleo, es muy difícil que del núcleo se separe algo, que entre algo o que salga algo del núcleo, ya sean protones o neutrones. Mientras que lo más común es que sean los electrones los que o ingresen desde afuera o se pierdan. ¿De acuerdo? Entonces, supónganse que acá pierdo un electrón. Bien, me quedarían 2, 8 y 1, ¿sí? Pero eso seguiría siendo magnesio, porque la cantidad de protones sigue siendo la misma e igual a 12. ¿Sí? No me interesa mucho eso, solo que sepan que son los electrones los que se pierden o ganan con facilidad. ¿Y cuáles son los que se pierden o ganan con mayor facilidad? Los que están más afuera, lógico. Es decir, los que están más afuera y más en contacto con el resto del mundo son los que o se van a ir o van a entrar. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros hacemos es, de todos estos 12 electrones que tendría este átomo, los dividimos en dos grandes grupos. Los de más afuera, los que están en la capita más externa, que son los más posibles de perderse o ganar, esa capa se llama capa de valencia. Bien, mientras que todos los demás, sin importarnos cuántos sean y en cuántas capas estén, que acá serían todos los que están acá adentro, se llama capa núcleo, que para mí no es una buena forma de decirlo porque confunde, o capa del core. Bien, entonces acá tenemos que estas son las capas del core y esos electrones se llaman electrones de core, mientras que estos dos electrones, que son los más externos, son los electrones de valencia. ¿De acuerdo?
Entonces, nosotros dijimos que acá teníamos 12 electrones en total. Fíjense que de esos 12 electrones en total, va a haber 2 de valencia, que son los dos más externos, mientras que los restantes 10 son de core. ¿De acuerdo? 10 de core, 2 de valencia, 12 totales. ¿Sí? Siempre, lógicamente, la suma de los de core y los de valencia me tiene que dar los totales. ¿Bien? Ok, entonces, esto es algo que podemos analizar en todos los átomos. Es decir, yo agarro un átomo, hago un esquemita así, si quieren, o al menos me fijo cuántos hay en cada capa, y la cantidad de electrones que hay en la capa más externa son los de valencia, y la cantidad de todas las demás son las de core. ¿Sí? Veamos un ejemplo para ir completando esta tabla, que era su actividad 4. En la actividad 4, los que les daba acá eran distintas especies. Acá se les generó varios problemas y varios me preguntaron porque parecía que había especies iguales. Por ejemplo, la primera y la segunda parecían iguales. Pero fíjense qué es lo que sucede ahí. Acá les dice na más. Bien, estos símbolos ¿a qué representan? Al sodio y al sodio con una carga positiva. Bien, fíjense que no es lo mismo, no es la misma especie. Esto es un átomo porque no tiene carga y esto es un ion porque tiene carga positiva. ¿De acuerdo? Y idem en todos los demás. Flúor átomo, flúor con carga negativa, es decir, ion flúor. Calcio átomo, calcio con dos cargas positivas. Bien, calcio ion. Azufre átomo, azufre con dos cargas negativas, azufre ion. ¿Ok? Es decir, que a partir de esta columna, la primera columna que podíamos llenar súper fácilmente sería la de carga. Bien, porque acá tengo carga 0, acá tengo carga más 1, 0, menos 1, 0, más 2, 0, menos 2. Bien, me lo dice directamente el símbolo. Ahora voy a marcar todo lo que tenga carga con violeta y lo que no tiene carga con negro. Dicho de otra manera, todos los átomos con negro, todos los iones con violeta. ¿De acuerdo? En esta parte de la tabla que decía tipo, la idea era que lo clasifiquen, es que digan, esto es un ion, bien, o esto es un átomo. Y si es un ion, es un anión, es decir, es negativo, o es un catión, es decir, es positivo. ¿De acuerdo? Acá hubo muchos problemas porque muchos creyeron que acá tenían que completar con palabras, bien, pero no, era solamente una cruz. Si lo completo con una cruz, fíjense, para esta especie que tiene carga 0, eso nos dice que es un átomo. Bien, debería ir una cruz ahí. Para esta especie, que es el sodio con una carga positiva, carga más 1, no es un átomo, porque no es neutro. Es un ion. Ahora, ¿es un anión o es un catión? Y si tiene carga positiva, es un catión. Entonces debería ir una cruz acá. ¿De acuerdo? Si lo hacen para todos, los que debería darles es esto. Bien, todos los negros son átomos, todos los violetas son iones. Los que tienen carga positiva son cationes y los que tienen carga negativa son aniones. Bien, ahora podemos seguir completando esta parte de la tabla. Nos piden protones, electrones y electrones de valencia. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Protones. Bien, la cantidad de protones estaba relacionada, ¿se acuerdan?, con el número atómico, ¿sí? Y por lo tanto, eso lo podíamos buscar en la tabla, porque estaba relacionado con la identidad de cada especie. Entonces, acá, estas dos especies son sodio. Entonces, si las dos son sodio, las dos tienen el mismo número atómico y lo podemos buscar en la tabla periódica. Y si encontramos ese número atómico, encontramos la cantidad de protones que tiene. Bien, si lo buscan en la tabla, el sodio tiene Z igual a 11. Está en la posición 11. Por lo tanto, tiene 11 protones. Y es decir, tanto para esta especie como para esta, acá debería ir un 11. ¿Ok? Lo mismo para el flúor, si están en la posición 9. Bien, para el calcio, para el azufre. Fíjense que aunque haya carga o no haya carga, es decir, si tengo un ion o tengo un átomo, su identidad no cambia, ¿sí? Es sodio en ambos casos, es flúor en ambos casos, es calcio en ambos casos y es azufre en ambos casos. Acá vi varias personas que hacían modificaciones sobre este número y eso es incorrecto.
Bien, si es el mismo elemento o ion, tenemos la misma cantidad de protones. Ahora, dijimos que los que cambiaban eran los electrones, no los protones. ¿De acuerdo? Entonces, estas cargas positivas o negativas que aparecen acá tenían que venir dados necesariamente por diferencias en la cantidad de electrones. Acá voy a ver diferencias. Bien. Ahora, para completar esta tabla hay 4 que son muy fáciles, que son los que tienen carga cero. Si tienen carga cero, habíamos dicho que la cantidad de cargas positivas y negativas se tenían que compensar, tenían que ser la misma cantidad. Entonces, para el primer caso, si la carga total es cero, tengo 11 positivas, voy a tener que tener 11 negativas, sí o sí, si no, van a quedar descompensadas. Lo mismo para el flúor, lo mismo para el calcio, lo mismo para el azufre. ¿Ok? Ahora, distinto es para cuando tenemos cargas que no son neutras. Bien, fíjense, voy a analizar este caso que quizás es más sencillo. Acá mi carga es -1, es decir, en total tengo una carga negativa extra. Yo tengo 9 positivas. Bien, para compensarla debería tener 9 negativas, eso me daría 0. Ahora, yo tengo una negativa extra, es decir, no voy a tener 9 electrones, voy a tener un electrón más, de modo que me sobre una. Entonces acá me va a tener que aparecer un 10. ¿Se entiende? Como tengo 10 electrones y 9 protones, es decir, 10 negativas y 9 positivas, 9 y 9 se compensan y me sobra una negativa que es esta. ¿Ok? Fíjense acá. Acá me sobran 2 negativas. Bien, entonces, si tengo 16 y 16, se compensan. Pero como necesito que sobren 2 negativas, acá tengo que tener 18. Bien, un poco menos pensable, o no es tan sencillo de pensar, es cuando tengo cargas positivas. Porque ahí uno lo que querría hacer es decir, bueno, entonces le agrego 1 a esto. Pero si yo le agrego un protón, ya no va a ser sodio. Bien, es otro elemento distinto, entonces eso no lo puedo hacer porque yo sé que es sodio. Mi dato es que es sodio. Entonces, fíjense esto. Si yo acá tengo 11 electrones, tengo sodio neutro. Ahora, yo necesito que quede positivo y esto no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué hago con este 11? Le saco una. Bien, entonces acá me quedaría un 10. Si yo acá tengo un 10, fíjense que 10 y 10 se compensan, pero me sobra un protón. Entonces me sobra una carga positiva. Acá me sobran 2 cargas positivas. Entonces, si pongo 20, se compensan, pero me tienen que sobrar 2 de este lado. Entonces acá le pongo 18. 18 y 18 se compensan y me sobran 2 acá. ¿De acuerdo? Y ahí completé esa columna. Y vamos a lo nuevo, los electrones de valencia. Voy a analizar qué pasa con el sodio. Si yo voy a la tabla periódica, bien, que esta es la que más usan ustedes, fíjense que dice sodio, bien, símbolo, número atómico, ¿sí? 11, es decir, cantidad de protones, ya directamente esto me da la posición del sodio en la tabla, y acá arriba esto es lo que yo les decía antes, que es el número másico, que en este caso sería 23, ¿de acuerdo? No me interesa ahora. Y luego tienen esta escalerita que les dice 2, 8, 1. ¿Qué significa eso? Esto lo que les da es estos 11 electrones, bien, recuerdan que en el átomo de sodio tengo 11 protones y por ende 11 electrones también. Estos 11 electrones, ¿cómo se distribuyen en capas? Bien, este 281 significa que los más cercanos al núcleo, que están más adentro, van a ser 2. ¿Sí? Después va a haber 8, un poco más afuera. Y en la capa más de afuera de todas, la más superficial, va a haber uno solo. ¿Sí? Fíjense que 2 más 8 más 1 me tiene que dar 11, la misma cantidad, lógico. Pero esto es equivalente, voy a volver para atrás rápidamente, a esto. Bien, el 281 significa 2, 8, 1. Bien. Entonces, ahí, ¿cuáles serían los de valencia? Los más externos, es decir, el 1. Bien.
Esta capa, siempre la de más abajo de todas, es la más externa, entonces es la cantidad de electrones de valencia. Entonces, fíjense que en el sodio tengo un electrón de valencia, mientras que todos los restantes, en este caso serían 10, son de core. Bien, pero acá solo me pedían los de valencia. Entonces, para el sodio tengo un electrón de valencia. Bien, eso es para el átomo, porque en sí, en la tabla periódica, lo que yo voy a encontrar siempre es información de los átomos, no de los iones. ¿Ok? Eso es concepto importante. Ahora, para analizar el ion, tengo que ver qué pasó, qué hice. Fíjense que para pasar del sodio al catión sodio, ¿sí? Yo lo que hice fue perder un electrón. Pasé de 11 a 10. ¿Cuál de estos 11 electrones voy a perder? Y dijimos que los que entraban o salían eran sí o sí los más externos. Entonces, el que se va a cambiar son los electrones de valencia. Como perdí uno, ya ahora no tengo un electrón de valencia. No tengo ninguno. ¿Bien? ¿Se entendió cómo se piensa? Dicho de otra manera, este electrón que perdí es el de valencia. El único que tenía en la capa de valencia ahora lo perdí. Bien, analicemos el flúor. Vamos a la tabla periódica, buscamos el elemento en posición 9, que es el flúor, y vemos este cuadradito. Posición 9, flúor, básico 19, no me interesa. Estos 9 electrones se distribuyen de esta manera. 2 bien adentro y 7 un poco más afuera. ¿Cuáles son los de valencia? Estos 7, los de la capa más externa. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí sé que los de valencia son 7. Ahora, ¿qué pasó con mis electrones cuando fui al anión flúor, cuando generé el anión flúor? La cantidad de electrones aumentó en 1. Bien, es decir, ahora yo no tengo 9, tengo 10. ¿Dónde se va a incorporar ese electrón extra? Siempre en la capa más externa. Entonces, ahora mis electrones de valencia ya no van a ser 7, sino que van a ser 8. ¿De acuerdo? Si lo vemos acá, eso significa que estos dos van a seguir siendo esos dos, y acá en vez de tener 7 voy a tener 8. Bien, se va a incorporar 1 ahí. Por eso tengo 10 totales. Calcio. 20 protones, por lo tanto 20 electrones distribuidos de esta manera. 2, 8, 8, 2. Bien, fíjense que la suma da 20. ¿Cuántos son de valencia? Estos últimos dos. Todos los demás son de core. Bien. ¿Qué pasó acá? Perdí 2 electrones. ¿Cuáles? Esos 2. Entonces, en el catión calcio, en la capa de valencia, no voy a tener electrones. ¿De acuerdo? Azufre. 16 distribuidos 2, 8, 6. ¿Cuántos de valencia? 6. Estos últimos. Bien. Fíjense qué pasó acá. Gané 2 electrones para generar el anión azufre. Bien, que se llama sulfuro. Gané 2. Bien, ¿dónde van a incorporarse esos 2? En la capa de valencia. Es decir, que ahora no voy a tener 6, sino que voy a tener 8. Bien, esa es la forma de pensarlo. Fíjense lo siguiente. Los electrones de valencia de los átomos varían. Bien, por lo general no hay ninguno que tenga más de 8. La máxima cantidad que van a encontrar en la tabla periódica es 8. ¿Sí? Ya hablaremos por qué. Pero sí lo que me interesa que vean acá es que todos los iones, ya sea catión, sodio o calcio, o anión, fluoruro y sulfuro, cuando veamos la cantidad de electrones de valencia, siempre nos da 0 u 8. ¿De acuerdo? Es como que esa capa de valencia queda o vacía o con 8, que dijimos recién que era como la máxima cantidad que podíamos encontrar. Bien. Eso está relacionado con lo que se llama regla del octeto, que lo veremos más adelante, pero es una regla que se cumple bastante bien en la química. Por lo general, si la capa de valencia, es decir, la última, está vacía o tiene 8, generamos una especie estable. Es algo que en la naturaleza existe. Tanto esto, como esto, como esto, como esto, en la naturaleza se encuentran. ¿Bien? Y eso tiene que ver con esa última capa de valencia. En esta actividad fue la que más dificultades vi, lógicamente, porque era algo bastante nuevo y sin una explicación presencial es un poco compleja. Sí
les comento los errores más comunes y quiero dejarlos en claro, que es que muchos, para los electrones de valencia, lo que hicieron fue buscar la valencia, que en su tabla periódica, si no me equivoco, en la parte de atrás, tienen una columna que es valencia. Y les dan en números romanos entre el 1 y el 4 probablemente. No creo que lo tengan hasta 8. Eso es un número que está relacionado con esto, pero es un número distinto. ¿De acuerdo? Los electrones de valencia están relacionados con esta escalerita, más que nada. Es la cantidad de electrones del último eslabón de la escalerita. No es ese número. En este caso, pudieron hacerlo en la mayor parte de los casos porque justo la valencia del sodio es 1, la del calcio es 2, pero para el flúor y para el azufre se les complicó, porque para el flúor les daba 1 y la cantidad es 7. Entonces ahí tienen algunos problemas. Fíjense y controlen eso. Y después muchas otras personas lo que hacían era, para que esto les dé correctamente la carga, me cambiaban la cantidad de protones, no la de electrones. Que eso ya dijimos que es un error bastante importante, porque si cambio la cantidad de protones, cambia la identidad de la especie, es decir, ya no estaría trabajando con sodio, o con flúor, o con calcio, o con azufre, sino con otros elementos. Así que, ojo con eso. Bien, esos fueron los errores más comunes, pero bueno, varias personas no me entregaron esta actividad o me la entregaron incompleta, lo cual es bastante entendible. Bien, eso es todo. Fueron menos, pero llevó mucho tiempo. Es un tema complejo porque es difícil de imaginar. Cualquier pregunta que tengan al respecto, por favor, háganla y lo seguimos analizando. Un saludo y espero que sigan bien.